la idea es que hagamos unas preguntas a través de la funcionalidad de Q&A. Al final vamos a estar respondiendo a todos. También nos pueden hacer comentarios a través del chat y a lo largo de la charla al final vamos a estar respondiendo todas sus inquietudes. Bueno, simplemente agradecerles nuevamente por el tiempo que nos están dedicando. Les voy a dejar el paso para no sacar mucho tiempo en esta presentación a Santiago Alem de SAP, a Facundo Becerra de MCP Consulting, que son los especialistas y van a estar contándonos un poquito acerca de las soluciones. Mi nombre es Adrián Iglesias y soy ejecutivo de cuentas de Process Technology. Así que bueno, los dejo con ellos para que vayamos avanzando. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Hola, ¿me escuchan ahora? Hola. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, disculpen las dificultades técnicas. Adri o Nati, por favor, confírmeme si me están escuchando y si está viendo la pantalla, por favor. Sí, se ve todo y te escuchamos, Santiago, gracias. Perfecto. Bueno, ahora sí empezamos, disculpen. Bueno, mi nombre es Santiago Alem, gracias Adri por la presentación. Tengo a cargo en SAP las soluciones de negocios de Digital Supply Chain. Y la idea de hoy, yo les voy a contar un poco la parte más conceptual, digamos, de lo que sería un proceso de planificación, ¿sí? Lo que se llama S&OP o IBP, ¿sí? Sales and Operations Planning o Integrated Business Planning. Y luego Facundo, ¿sí? Va a estar yendo más a detalle de la solución de SAP IBP. ¿sí? Básicamente me voy a basar en el método de Oliver White, ¿sí? Que es una consultora, podemos decir, de las principales en temas de supply chain planning, ¿no? A nivel mundial. Y tiene un método, son un poco los fundadores de este concepto de IBP, ¿no? que viene luego del S&OP. Básicamente, entonces, el proceso de planificación empresarial integrada, o IBP, ¿sí? Se puede decir que es posterior al de S&OP, ¿sí? Es como que lo extiende de alguna forma, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Extiende los principios del S&OP, ¿sí? A lo largo de toda la supply chain, de la revisión de portafolio de productos, de clientes, planificación de demanda, ¿sí? Planificación estratégica y reconciliado todo con la parte financiera, ¿no? Entonces, la idea es que se ejecuta un proceso, digamos, empresarial integrado con todos estos pasos que hablamos, ¿no? Una revisión de la cartera de productos, esto se hace en forma periódica, ¿sí? Normalmente mensual, en una revisión de demanda, ¿sí? De qué es lo que voy a vender, a quién, cuándo, etcétera. Luego una revisión del abastecimiento, cómo puedo suplir, ¿sí? esa demanda. Se reconcilian esos planes, ¿sí? Y se consensúan, digamos, ¿no? Y se hacen ciertos acuerdos, y eso luego es presentado y en definitiva validado por la alta gerencia, podemos decir, como para oficializar el plan, ¿sí? Entonces, ese sería un poco el proceso de IBP, y siempre, ¿sí? con la integración, digamos, o con el control de alguna forma, ¿sí? de finanzas, supervisando un poco las necesidades, por un lado, de capital de trabajo, ¿sí? O en algún caso, o en otros casos de inversiones adicionales que requieran, digamos, el uso de recursos financieros, ¿no? Y obviamente los desvíos contra los planes que han sido comprometidos, digamos, para el periodo fiscal vigente, ¿no? Esa es un poco la integración. Los horizontes de planificación y niveles de detalle que tenemos en el proceso, obviamente son los conocidos por todos, ¿sí? De corto, mediano y largo plazo.
El S&OP va más a lo que tiene que ver entre el mediano y el largo, ¿sí? Y la parte más de planificación de capacidad de respuesta, trabaja más entre el corto y el mediano, ¿no? En el corto tenemos, obviamente estamos dentro de lo que sería el periodo de congelamiento, son todas decisiones, digamos, tácticas de ejecución, ¿sí? Transaccionales, se trabaja más en el cómo se puede hacer algo, ¿sí? Bien expeditivo, ¿sí? Todo el tema de gestión de crisis y el concepto que hablamos muchas veces de control tower o torre de control para justamente dar visibilidad y gestionar todos estos desvíos, estos eventos contra los planes, digamos, y una detección rápida de estas cuestiones y una toma rápida de acciones, de mitigación. Luego en el mediano, bueno, un proceso más dentro del lead time, ¿no? Táctico, ¿sí? Con cierto nivel de agregación desde ya. Ya vamos más en qué podemos hacer, acá tenemos algunos grados de libertad, alguna discrecionalidad sobre ciertas alternativas que podemos hacer como para dar respuesta o dar una mejor respuesta más rentable, digamos, ¿no? A ciertas cuestiones ya de más de mediano plazo. Es reactivo y si se tratan en algunos casos de mitigar ciertos incendios, ¿no? Y en el largo, obviamente, ya estamos fuera, perdón, esto es fuera más allá del lead time, ¿no? Es algo más estratégico y ya podemos hablar de temas predictivos y qué deberíamos hacer desde el lado de supply chain. Entonces, por un lado, entonces tenemos esa NOP, sí, como dijimos, entre mediano y largo, la gestión más responsiva, sí, con una torre de control, digamos, que estoy tratando de dar respuesta a las cuestiones que se dan en el corto y en algunos casos mediano. Y IBP o IBP, Integrated Business Plan, es el concepto que engloba todo, ¿no? Ese es un poco el concepto, digamos, de IBP. Ahora, cuando hablamos de esa NOP, entonces, ¿qué es? ¿No? Decimos que es un proceso que tiene que estar liderado por la alta gerencia, por la dirección, ¿sí? De alguna forma tiene que tener el patrocinio, el sponsorship, ¿no? de los ejecutivos top, digamos, básicamente para tomar decisiones, ¿no? Que son las claves del negocio. Tiene proyecciones en fases temporales y obviamente hablamos de todas las cuestiones que hablamos al principio, ¿no? Demanda, de oferta de productos, de cartera, de portafolio, proyectos estratégicos, planes financieros que resultan de esto, restricciones de todo tipo, ¿sí? Sobre el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, normalmente es mensual, es un proceso normalmente mensual, trata obviamente de cambio continuo, ¿sí? Es el proceso corazón, digamos, del cual yo trato de gestionar el cambio en las organizaciones. Debería ser, ¿sí? Propiedad o participar al menos el gerente general de este proceso, ¿sí? Incluye todas las funciones, proceso cross, todas las funciones de la compañía, ¿sí? Supply chain, ventas, compras, ingeniería, demanda, bueno, todas las finanzas, ¿no? Todas las áreas funcionales, ¿no? Gestiona los recursos claves de la compañía, ¿sí? Y trata de darle control al negocio, ¿sí? Es unas herramientas, digamos, para tener controlado todas las aristas del negocio. Eso es un poco lo que es esa NOPI. Vamos a ir por cada una de las fases que hablamos. Bueno, la primera fase del proceso es la revisión de la cartera o del portafolio de productos. Básicamente se revisa dónde estamos en cada uno de los productos o familias, en qué etapa del ciclo de vida, ¿sí? De lanzamiento, madurez, ¿sí? Discontinuación, etc. ¿Cuáles son las presiones de los competidores? ¿Sí? Promociones, lanzamientos de nuevos productos de la competencia, etc. Cómo estoy comparado con lo que había proyectado, ¿sí? Qué productos estoy discontinuando, ¿sí? Gradualmente, a cuáles reemplazan, ¿sí? En qué etapa estamos del phase out y del phase in de unos nuevos, si es que se reemplazan, ¿sí? O bueno, si se eliminan, cómo estamos con los materiales que quedaron, con los materiales, con el film, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Con los materiales y accesorios, ¿sí? Específicos para ese producto o comunes en algún otro caso. ¿Qué nuevos productos se planean lanzar?
y obviamente acá participan, la lidera alguien de producto, ¿sí? De I+D, de desarrollo, de jefe de producto, etcétera, como sea en las compañías, pero alguien que maneja cartera de productos, y participan obviamente gerencia media, todas las otras disciplinas, producto, marketing, investigación y desarrollo, etcétera. Del lado de la revisión de demanda, de la segunda fase, donde muchas veces en el lado izquierdo podemos ver todos los números que, que normalmente se ven en las compañías, ¿no? De cada uno tiene su número, ¿sí? No hay una única visión. Finanzas dice que el presupuesto es, por ejemplo, ¿no? Que tenemos un presupuesto de 300 unidades, ¿sí? Marketing dice, voy a hacer una promoción pero que vende 400, pero venta dice solo el mercado va a tirar por 200. Fabricación solo puedo hacer 150, y planificación de demanda dice los clientes van a ordenar de acuerdo a la historia, mis pronósticos, los mejores algoritmos, etcétera, 175. ¿No? Entonces, bueno, ¿cómo soluciono esto? ¿No? La idea es tener esta revisión, ¿sí? Donde todos participan, ¿sí? Hoy la tecnología permite que no, que no tengan que estar todos juntos, ¿sí? Aparte no sería tan respetuoso de las cuestiones de la pandemia hoy, ¿no? Del distanciamiento social, pero bueno, hoy la tecnología permite que esta sesión, digamos, de demand planning pueda hacerse en forma virtual desde ya. Todos participan, ¿sí? La conduce a esta revisión alguien de ventas o alguien de comercial, ¿sí? O no puede ser de marketing, pero alguien que tenga conocimiento del mercado, o alguien de demand planning también, ¿sí? Senior. Todos los inputs son valiosos, ¿sí? Y consenso, ¿no? O sea, acá no debería haber opiniones más importantes que otras. O sea, se tienen que escuchar las visiones de todos, y todos tienen algo que decir, y tiene que ser, bueno, el consenso tiene que llegar justamente a sumar todas las voces, ¿no? De todas las áreas. Esa sería la revisión, la fase 2, la revisión de demanda. La fase 3, ¿sí? La revisión de abastecimiento. Acá ya estamos hablando de si lo puedo hacer, o en el caso de que lo compre, ¿sí? Si me lo pueden abastecer a tiempo, ¿sí? A costo razonable. Hablamos de temas de gestión de capacidad, ¿sí? Si lo hago contra forecast o contra orden, ¿sí? MTS, ¿sí? O MTF, o Make to Order, ¿sí? ¿Cómo amortiguo la variabilidad? ¿Sí? Entonces, y esto sí son sesiones ya más lideradas por alguien de planning, de supply planning, ¿sí? De supply chain, pero que también participan representantes de las otras áreas, ¿no? Entonces, esta sería como lo que se hace normalmente en una revisión de abastecimiento o de supply planning. Luego hay una reunión podemos decir, de reconciliación, donde hay que, de alguna forma, generar las recomendaciones a la dirección quizás de cuestiones que son conflictivas de alguna forma, ¿sí? Entonces acá, entre las áreas, acá sí participan también todos, donde generan los compromisos, ¿no? Y se preparan las comunicación para que los decisores, digamos, ya oficialicen el plan un poco, ¿no? Y luego la reunión de management, ¿sí? Que espero que no sea esta foto. Sería la reunión ejecutiva del Sales and Operations Planning, ¿sí? La revisión de gestión del negocio, que debería ser súper ejecutiva y para toma de decisiones, ¿no? Con una parte inicial, podemos decir, de revisión de todas las métricas de performance, los KPIs, no más de 30 minutos, revisen las recomendaciones que ya tienen que estar, ¿sí? Para tomar decisiones rápido, y bueno, acá participan, digamos, el responsable del proceso, ¿sí? Pero tiene que tener un dueño de la dirección, ¿no? de la alta gerencia, ¿no? Y participar en la alta gerencia para oficializar el plan, ¿no? Y luego ya el plan se publica para ejecución, ¿sí? Esta frase es importante, ¿no? Para que sean reuniones ejecutivas, ¿sí? La idea es tener todas las recomendaciones antes, ¿sí? Quiero que me traigan las respuestas antes de hacer las preguntas. Bueno,
muchas veces pasa de que al no tener eso, hay iteraciones, digamos, que en una reunión ejecutiva como esta deberían idealmente tener toda la información prearmada y los escenarios, ¿sí? ¿Qué pasa así? Ya prearmado, preelaborado. Bien, ¿cuál es el valor de negocio de un mejor proceso de, ya con esto voy terminando, ¿sí? De un mejor proceso de Sales and Operations, ¿sí? o de IBP? ¿Sí? Normalmente son muy tangibles y muy claros, ¿sí? Depende obviamente del grado de madurez del cual parto. Los beneficios tangibles, ¿sí? Podemos dividirlos en, digamos, un mayor nivel de ingresos, ¿sí? Una reducción de costos, ¿sí? Y una mejora en la utilización de mi capital, ya sea capital de trabajo o activo fijo. Estos son algunos benchmarks de mejora, ¿sí? De crecimiento de ingresos, por ejemplo, de ciertos estudios anteriores, ¿no? de IBM, de Aberdeen, de Gartner, mismo de nosotros, digamos, de SAP, del área de ingeniería de valor, 1 o 2% de crecimiento de ingresos, ¿sí? Mejora la disponibilidad de stock en 20-30%, mejora del fill rate o el nivel de servicio. ¿Sí? En cuanto a costo, mejora de planificación, reducción de lead times, ¿sí? De costos de mantenimiento de inventario, ¿sí? Y lo que es niveles de inventario y rotación y del ciclo de conversión de efectivo, el cash to cash también, ¿no? O sea, son muy claros. Obviamente, cada compañía tiene su situación y digamos, el business case, digamos, se hace normalmente, es totalmente distinto en cada una y que hay que aterrizarlo, pero si hay iniciativas concretas que demuestran un valor de negocio, digamos, tangible y concreto, bueno, es la mejora, un mayor nivel de madurez de un proceso de Sanofi. Y hablando de nivel de madurez, voy a cerrar con esto y les voy a también a pedir vamos a hacer una mini encuesta, ¿sí? alguna respuesta con esto, a ver cómo estamos en la audiencia del nivel de madurez. Hay modelo de curva de madurez de planificación de la cadena de suministro, probablemente algunos lo conozcan, ¿sí? Que son 5 etapas, 5 fases, 5 niveles, desde reaccionar, ¿sí? Hasta orquestar, ¿no? La reacción, ¿sí? Hasta orquestar, pasando por la anticipación, integración y colaboración, ¿sí? En el camino yo voy haciendo decisiones más rentables, ¿sí? Mientras me muevo obviamente para arriba, digamos, en el nivel de madurez. Cada una de las etapas tienen distintas cuestiones del resultado, ¿sí? Del proceso, de los indicadores, de las métricas, ¿sí? Cuál es el enfoque de proceso de cada una, de la tecnología que uso y de cuestiones organizacionales, ¿no? En la etapa 1, por ejemplo, ¿no? Vamos a citar un ejemplo. Lo que quiero que mientras yo voy dando algunos ejemplos, vayan pensando en dónde están ustedes, porque se los vamos a preguntar ahora. Vamos a hacer una pequeña encuesta como les dije. Y en algún caso van a poder responder más de una, porque quizás trabajan en una empresa grande, ¿sí? Que tienen distintas unidades de negocios o distintas, no sé, plantas, y tienen distintas situaciones, digamos, ¿no? Entonces podrían estar entre 2 etapas, puede ser también, o alguna división en una etapa y una fase y otra división en una más avanzada, por ejemplo, ¿no? La etapa de reaccionar, por ejemplo, ¿sí? Desde el punto de vista de resultados, yo logro objetivos desalineados y aislados, no hay ninguna comunicación, ¿sí? Me enfoco solamente en el volumen, ¿sí? No hay mucho análisis de rentabilidad ni de valor de las decisiones que tomo, básicamente planifico sobre cajas, bultos, toneladas, kilos, ¿sí?
y cada uno hace su número, ¿sí? En forma de alineada, ¿no? Normalmente las métricas son a nivel departamento, ¿sí? El enfoque es, como decía, de volumen, y va básicamente con la manguera de bombero apagando incendios, sin ningún análisis o control centralizado, ¿sí? La tecnología básicamente son Excel obviamente con los sistemas transaccionales separados, sin integración, ¿sí? Y no tiene un patrocinio ejecutivo, ¿no? Normalmente lo hace quien puede, o bueno, quien tomó el tema en algún momento, ¿no? Luego vendría una etapa más de prever, ¿sí? Donde ya empiezo, ¿sí? A tener mejoras en la integración, ya sea, bueno, desde el punto de vista de métricas, integración de métricas dentro del departamento, dentro del negocio, la unidad de negocio. Empiezo a escalar ya el proceso de esa NOP, ya empiezo a integrar la tecnología, ¿sí? Y ya el involucramiento organizacional empieza a ser mayor, ¿no? En la etapa ya de integración es donde ya empiezo a integrar todo, ¿sí? Toda la compañía. A nivel interno, todavía en esta etapa 3 no voy a los socios comerciales, ¿sí? Proveedores o clientes, ¿sí? Es básicamente, tengo un muy buen proceso, muy maduro, pero integrado internamente, ¿no? Con una muy buena participación multifuncional de todas las áreas, ¿sí? Métricas también, que yo las uso para analizar, gestionar trade-offs, qué pasaría si, ¿sí? Compensaciones entre indicadores, entre funciones, y tengo un muy buen proceso interno. La etapa 4 sería ya colaborar con externos, ¿sí? Con proveedores, extender los procesos, las métricas, el enfoque del proceso, la tecnología, con socios de la cadena de valor, ¿sí? Y la última sería la orquestación, ¿sí? Así que les voy a preguntar, ahí ya apareció la, la encuesta, que vamos a dar un minuto, ¿sí? Para que piensen, y en qué etapa estarían de la supply chain, ¿no? De la madurez de supply chain. Bueno, les pido al resto, ya tenemos gran parte, nos faltan algunos todavía, pues están pensando mucho, ¿no? Puede ser, están leyendo, es probable, pero sin hacer un análisis muy exhaustivo, digamos, voten por alguna de estas, pero creo que ya tenemos una buena curva, podemos decir, ¿sí? Terminamos en 2 minutos, falta medio minuto más, así si hay alguno que todavía está analizando su voto, lo puedo hacer. Bien, hay algunos que están terminando de completar, perfecto. Bueno, vamos a 5 segundos más y ya cortamos, ¿eh? Y ahí mostramos los resultados. Bien. Seguramente estarán viendo los resultados, hay un poquito más de la mitad en la etapa 3, eso es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno. La etapa 3 tiene un proceso de SNOP, como decíamos, bien robusto, ¿sí? Integrado, todavía interno podemos decir, y ya hay un 27% en la etapa de colaboración, ¿sí? Donde está extendiendo de alguna forma, digamos, ya sea con proveedores, con clientes, etc., su proceso, ¿no? de planificación integrada.
y bueno, hay un bueno, 27% en etapa de prever, donde ya están empezando a desplegar las salas, ¿sí? Y bueno, a un 13% en la etapa inicial, ¿no? Donde estaría el mayor oportunidad de mejora, ¿no? De empezar a trabajar con un proceso de planificación, ¿no? Bien, con esto termino mi parte. Facu, te dejo la palabra para que Facundo les va a comentar ya más específicamente de la solución de SAP IBP, específicamente el módulo de S&OP, ¿sí? Y con una propuesta de implementación, digamos, concreta, que ahí les va a estar comentando Facu. Facu, todo tuyo. Perfecto. Hola a todos, ¿se me escucha? Sí, se escucha perfecto. Se ve en pantalla también, ¿no? Sí, se ve también. Genial. Bien. Voy a hacer una introducción a lo que es la solución y a un paquete de implementación rápida para dar soporte a los procesos de SOP en las compañías. En primer lugar, les voy a contar de la solución. Como bien mencionaba Santi recién, esta solución es una de las bases, o si se quiere, la piedra angular para lo que es el proceso de SOP, lo que no quita que existan otras capacidades adicionales, que las voy a mencionar brevemente antes de entrar en detalle en las demás, en lo que es Sales and Operations, como para que tengan una idea general de qué es todo lo que se podría hacer con Integrated Business Planning más allá del proceso de SOP. La primera que quiero introducir es IBP for Demand, que es un módulo dentro de la solución que apunta específicamente a la generación de forecast estadístico. Es una herramienta que me va a permitir automatizar el proceso de forecasting, siempre pensando en lo que es estadístico, automatizar el proceso de phase-in y phase-out de productos, es decir, cómo planifico el ciclo de vida de un producto y establezco el ciclo de salida, cómo la demanda va bajando a medida que pasa el tiempo, junto con cómo planifico el ciclo de entrada de un producto que eventualmente lo reemplace, cómo planificamos promociones, cómo identificamos el comportamiento histórico de los diferentes productos, cómo automatizamos el proceso de corrección de la historia. Típicamente la historia suele tener errores, por ejemplo, venta no realizada por un stockout y cuestiones por el estilo que generalmente hay que corregir para poder encarar rápidamente un proceso nuevo de forecasting. Entonces, a ese tipo de cuestiones apunta IBP for Demand. Por otro lado tenemos IBP for Inventory. IBP for Inventory es la solución de SAP que se enfoca en calcular los niveles de inventario. El nivel de inventario de los productos en una red de supply chain, por lo general o en la mayor parte de las organizaciones, termina siendo un valor que el planificador ingresa manualmente, por lo general en función de la experiencia, uso y costumbre, lo que se viene dando, o eventualmente algún trabajo que contrataron a alguien que los ayudó a determinar esos niveles hace algún tiempo, y es lo que están usando sin preguntarse demasiado. Esta herramienta de inventory lo que permite hacer es, tomando la situación de la compañía, capacidades, red, los tiempos de entrega, qué nivel de cumplimiento hay sobre esos tiempos de entrega, la demanda prevista, qué nivel de precisión tiene esa demanda, y varios otros parámetros. En función de eso puede establecer para cada producto, en cada punto de una red de distribución y de fabricación, cuál es el nivel óptimo de inventario que tengo que tener. Entonces directamente el sistema me va a proponer que tengo que tener este nivel de inventario, o este nivel de inventario, o directamente ningún tipo de inventario, porque a lo mejor tengo un punto de abastecimiento detrás de muy buena efectividad, y entonces me puedo abastecer rápidamente. Bueno, según esas cuestiones, el sistema para cada cosa va a determinar el nivel de inventario. Por otro lado, vamos a tener Response and Supply. Response and Supply es la herramienta dentro de IBP que se va a encargar de generar el plan de abastecimiento. Y abastecimiento en el entendido que en el sentido amplio, es decir, abastecimiento de compras, para lo que pueden ser productos de reventa o eventualmente insumos y semi-elaborados, distribución de producto terminado, o eventualmente también de materia prima, si hace falta distribuir, si es una compra centralizada y se distribuye a diferentes fábricas, e incluso la fabricación, como decía antes, del producto terminado, o de semi-elaborados también.
Entonces, es abastecimiento en sentido amplio. Con esta herramienta se agrega a disposición, existen modelos como el que el sistema llama heurísticos, que es conceptualmente muy parecido a un MRP a capacidad infinita. Existen modelos de optimización, existen modelos de MRP a capacidad finita, existen modelos de propagación. Bueno, y hay diferente cantidad de opciones que uno puede utilizar para generar ese plan de abastecimiento en general. Lo mismo que también permite hacer lo que se llama una confirmación de cortísimo plazo. Por lo general, suele pasar también que lo que yo puedo planificar, cuando llega el momento de ejecutarlo, lo más normal es que el stock haya cambiado, las necesidades hayan cambiado, bueno, que tenga pequeñas variaciones de cortísimo plazo, que el sistema también puede encargarse de hacer esa distribución. Y por ejemplo, también permite, si estamos en un entorno donde tenemos un producto con oferta muy limitada, armar esquemas de cuotificación, o sea, establecer cuáles son las cuotas ideales que tenemos que dar para cada producto, a cada pedido y demás. Otro proceso es el demand, otro proceso soportado, Demand Driven Replenishment. Esto es una capacidad englobada en lo que es la nueva metodología de MRP que se llama DDMRP, que quiere decir Demand Driven MRP. Es una metodología que se basa en semáforos para establecer las políticas de reaprovisionamiento. Se determinan los semáforos, los puntos de stock, y en función de eso se hace una planificación. Tiene la particularidad que es una metodología que, similar a lo que era el viejo MRP, por ejemplo, por punto de pedido, no necesariamente depende del pronóstico de generar un plan de demanda con mucha precisión. O sea, justamente está pensada para aquellas situaciones donde es realmente muy difícil lograr un buen plan de demanda con precisión. La otra herramienta de la que vamos a hablar, les voy a hacer una introducción ahora también, es SAP Supply Chain Control Tower, que su aporte a todo el paquete de Integrated Business Planning es la capacidad de generar alertas en tiempo real. O sea, que en el momento el sistema nos esté hablando, nos esté diciendo qué situaciones de excepción está encontrando. En el momento, o sea, cuando una situación ocurre, en ese instante nos genera una alerta, un mensaje, que nosotros podemos visualizar y reaccionar a partir de ahí. Y un aporte de valor adicional es que a partir de esa alerta podemos generar un caso. Típicamente cuando hay situaciones de excepción en la cadena de aprovisionamiento, suele ocurrir que terminamos armando un grupo de interés, enviamos un mail, hacemos una reunión, generamos documentación, la ponemos en una carpeta o en un directorio compartido en un servidor o una red. Y de ahí, por lo general, es como se lleva adelante el proceso. Resuelto el problema, lo más probable es que todo el mundo se olvide de qué es lo que se hizo en ese momento, y si vuelve a ocurrir algo parecido hay que volver a empezar como si nada hubiese pasado, o siempre dependiendo de la memoria de las personas. En este caso, la gestión de casos nos permite documentar ese caso, definir responsables, definir todas las acciones que tomamos, y automáticamente queda documentado todas las acciones que se ejecutaron para resolver una problemática. Y eso nos puede servir como base para el futuro, para poder generar estrategias de ataque de problemas de la cadena de aprovisionamiento comunes y sostenibles en el tiempo. Y por último vamos a hablar de Sales and Operations Planning, que los voy a introducir un poco más de detalle ahora. Como título general, esto es una capacidad generalizada para todo IBP, no es exclusiva de SOP, pero la vamos a mencionar dado que SOP es nuestro foco de interés hoy. El primer punto es la posibilidad de utilizar una interfaz unificada donde se mejora la experiencia de usuario. Por un lado, lo que tenemos acá es el uso de Excel. En definitiva, todos los planificadores de cualquier compañía, su herramienta base para planificar suele ser el Excel. Entonces, en este escenario, lo que tenemos es un Excel relativamente estructurado, donde el planificador puede interactuar con los sistemas de planificación, pero su herramienta de visualización, gestión, carga de datos y demás sigue siendo el Excel. Donde todas las funciones de Excel siguen siendo válidas: copiar, pegar, generar fórmulas, crear gráficos, abrir una solapita nueva, copiar datos, etc. Todo eso sigue siendo válido. Y por otro lado, un entorno web, donde típicamente lo vamos a usar para, por ejemplo, la generación de tableros de control, la generación de analíticos, y ahí poder consumir la información que estamos generando en el proceso de planificación como tal. Entonces, dentro del marco de lo que es Sales and Operations, ¿qué es lo que la herramienta da y que estamos cubriendo dentro de esta, llamémosla, de este Starter Edition de implementación rápida? Por un lado, la configuración del proceso, es decir, todo proceso de planificación tiene un conjunto de etapas que diferentes personas en sus diferentes roles tienen que ir cumpliendo.
Esto es un ejemplo visual de ese conjunto de etapas. Esto así se ve dentro de SOP un ciclo de planificación, donde tenemos una serie de etapas que tenemos que ir ejecutando, y donde a cada etapa le vamos a poder definir un conjunto de tareas y los responsables para cada tarea. De esa manera podemos hacer un seguimiento continuo del proceso de planificación. Lanzamos la tarea 1, vemos el grado de avance, vemos que las personas involucradas ejecutaron su trabajo y lo notificaron, y así podemos hacer un control de que ciclo a ciclo de planificación lo podamos llevar adelante de forma estructurada, regular y con una alta velocidad y una buena capacidad de reacción. Otra característica muy importante cuando hablamos de SOP, que también Santiago lo mencionaba al principio, es la capacidad de evaluar escenarios. ¿Por qué? Por el concepto de SOP tenemos visiones contrapuestas o complementarias a veces, según de qué lado lo miremos, respecto de la demanda, el abastecimiento y demás. Cada uno tiene su visión, cada uno aporta su lado de interés. Entonces, ¿qué mejor que poder hacer simulaciones y hacer versiones de las diferentes ideas para después en conjunto poder decidir cuál es la mejor alternativa que nos conviene? Entonces, para eso, la herramienta va a permitir hacer escenarios de planificación, que lo más interesante no es solamente que voy a poder generar el escenario 1, el 2, el 3, el 5 y el 20, sino que después lo voy a poder comparar lado a lado para evaluar qué diferencias tengo con cada escenario y eventualmente decidir cuál es el que más me conviene o cuáles son los que más nos convienen como organización. Lo mismo, esta información, muchas veces el trabajo en Excel suele estar muy orientado a lo que es el planificador como tal, es decir, a la persona que está en el detalle, en el día a día de la demanda, del abastecimiento, que necesita ver la información detallada. Pero puede ser que necesitamos compartir esa información con niveles gerenciales, directores, con niveles superiores de la organización que no necesitan información con tanto nivel de detalle, pero sí necesitan poder tener información de fácil acceso y que sea de consumo rápido. En eso nos viene a ayudar, dentro de lo que es otra característica del proceso de SOP, los analíticos y los tableros de control. De forma tal de que podemos armar cosas como esta, diferentes análisis, diferentes visiones de la información, donde nos puedan ver donde podamos mostrar la situación del stock, la situación de las capacidades disponibles de fabricación, la situación de entrega de, por ejemplo, los proveedores, los flujos de stock, las demandas realizadas hasta el momento, etc. Y con eso poder tomar decisiones más rápidamente y poder compartir rápidamente y fácilmente la información que estamos generando con, como decía antes, con los niveles superiores de la organización. Otra característica importante es, como decía Santiago al principio, o sea, dentro de lo que es el SOP vamos a tener conjuntos de gente que establecen sus visiones respecto a lo que va a pasar la demanda, y por otro lado tenemos que ver si efectivamente esas visiones de demanda, de lo que queremos vender, lo que pensamos que vamos a consumir según cómo estemos utilizando la herramienta, si estamos usándola para a lo mejor repuestos y mantenimiento, o eventualmente la estamos usando para productos comerciales. Eso que estamos viendo, si es efectivamente factible de realizar desde el punto de vista de abastecimiento, es decir, si lo podemos salir a comprar, lo podemos almacenar, lo podemos distribuir, lo podemos fabricar. Para eso nos va a ayudar la planificación basada en heurísticos. Esta planificación, como decía antes, es conceptualmente muy similar a lo que puede ser un MRP a capacidad infinita. La salvedad es que, si bien el sistema genera una planificación a capacidad infinita, es decir, no va a tener en cuenta en su cálculo si la capacidad de fabricación está excedida o no, sí es capaz de calcular el nivel de consumo de capacidad que vamos a tener, en 3 niveles: capacidad de fabricación, capacidad de transporte y capacidad de almacenamiento. Por ende, en nuestro plan podemos evaluar y decir, bueno, este plan, el plan 1, en una versión X, nos da este consumo de capacidad. Plan 2, en otra versión, nos da este consumo de capacidad. Y eventualmente se nos va a permitir evaluar y tomar decisiones donde digamos, si tenemos que ajustar la demanda, recortar a lo mejor la venta factible en algún mercado, eventualmente tenemos que salir a tercerizar parte del proceso porque nos consume mucha capacidad, o eventualmente hacer una utilización diferente, o agregar un turno más en el área de fabricación. Son todas alternativas que yo puedo modelar y probar dentro del sistema en un proceso iterativo de planificación. Por ende, si bien la planificación es infinita, eso no quita que no podamos seguir viendo la información e impacto que tiene un plan en la capacidad disponible. Entonces, introducido lo que es el proceso de SOP dentro de la herramienta IBP, ¿cuál es la propuesta de servicios que podemos hacer y con qué alcance? En términos generales, en esta propuesta tenemos un proyecto de 8 semanas, como ven es un proyecto
súper rápido, estamos hablando de 2 meses de trabajo, donde uno implementa un proceso, llamémoslo SOP estándar, con la secuencia de pasos tradicionales que tiene un SOP, con indicadores estándares de SOP, como los típicos de demanda, visión de marketing, visión de comercial, costeo, revenues, proyecciones de stock de seguridad, bueno, todos los valores que hacen a tener una buena planificación, incluyendo la posibilidad de generar, como dice acá, un plan consensuado que involucre a todos, involucre a ventas, involucre áreas de compras, de producción, finanzas, es decir, un plan que consolide toda la información de la compañía, y de esa manera poder analizar el impacto del plan, poder evaluar, como decía antes, como les contaba antes, el impacto que tiene en capacidad todo ese plan, y a partir de ahí poder tomar decisiones. Por ende, es modelar un proceso de clase mundial desde el punto de vista de lo que es el ciclo SOP tradicional. Y de paso instalar también la cultura de planificación sistemática, es decir, donde podamos tener ese proceso en secuencia, donde repetemos los diferentes ciclos de planificación y que cada participante genere su pedazo de información. En términos de proyecto, esto, como ven, es un proyecto corto de alta intensidad, donde si se quiere el ciclo de configuración total, estamos hablando de casi 5 semanas totales, entre identificar gaps y hacer algún ajuste hasta que finalmente se entrega el producto listo para empezar a hacer el despliegue y sus capacitaciones finales y demás. Pasan apenas 5 semanas, es muy rápido, y después de ahí ya la compañía empieza a tener un proceso de SOP montado con tecnología, operando, como decíamos antes, con Excel, con el aspecto web, y a partir de ahí empezar a hacer el ciclo de planificación. Dentro del esfuerzo que implica esto para el área de cada cliente, obviamente al ser un proyecto corto implica un esfuerzo alto, es decir, un grado de dedicación importante durante las diferentes etapas del proyecto. Como ven, sobre todo quienes se llevan la mayor parte de la dedicación son los equipos de área usuaria, los usuarios clave, tanto de demanda como de abastecimiento. Ellos son los que se van a llevar buena parte del trabajo, y como ven, la dedicación es prácticamente cercana, o es el 100% o cercana al 100% en la mayor parte del tiempo, por ser un proyecto muy acotado. Y después, obviamente, roles más de gerenciamiento, y algunos roles adicionales, como por ejemplo, si tienen tecnología SAP en su ERP, personal puntual para tomar alguna información del ERP, y si fuese un ERP no SAP, lo mismo, personal para tomar esa información de no SAP según sea necesario. Dentro del ciclo que estamos generando, como decía Santiago recién, estos son los pasos típicos del proceso de SOP. Entonces, en estos pasos típicos es lo que estamos modelando dentro de la herramienta. Entonces, vamos a poder documentar todo el proceso, desde la recolección de información de las diferentes áreas mediante carga de archivos Excel, de hecho, la generación de un plan consensuado a nivel demanda, el acordar diferentes visiones y tratar de alinearlas, la generación de planes anuales operativos, planes de corto plazo, la evaluación de abastecimientos para ver de vuelta, abastecimiento en sentido amplio, compra, fabricación, distribución, etc. La evaluación de si esos planes son factibles, la generación de diferentes escenarios para dar solución a las alternativas de venta o consumo que estamos tomando. Eventualmente la alineación final, donde dijimos, bueno, alineamos esto con esto y esto nos queda como el plan final, y después obviamente la evaluación de ese plan final a la dirección o a quien tenga que aprobar ese plan de demanda. De esa manera cubrir el proceso tradicional de SOP de forma completa de punta a punta. Obviamente que este es un modelo escalable, es un primer paso en el mundo de IBP, iniciando por un proceso típico y tradicional que todas las compañías tienen, que es el proceso de SOP. Eso quiere decir que después podemos ir incrementando tanto en cantidad de soluciones que utilicemos como en sofisticación del modelo. Podemos, por ejemplo, incluir más adelante planificación utilizando modelos estadísticos para hacer predicciones automáticas del consumo o la demanda. Podemos incluir determinación automática de niveles de inventario, podemos incluir modelos de optimización para hacer la planificación a capacidad finita, podemos incluir integración automática con sistemas SAP o no SAP. Después empiezan a aparecer diversos paquetes adicionales que podemos incluir, ya sea en el proyecto inicial o en un proceso futuro, luego de tener establecido ese proceso de SOP sobre IBP en el inicio.
Una vez que les contamos nuestra propuesta, me voy a tomar 3-4 slides simplemente para contarles quiénes somos, quién es MSP y qué es lo que hacemos. Somos un socio de SAP de hace ya 12 años, que venimos trabajando siempre en temáticas de supply chain. Hace varios años atrás, en el mundo de supply chain había solamente un solo producto, que se llamaba APO, que era una herramienta de planificación antigua. Hoy en día el paquete de soluciones bajo el entorno de supply chain ha crecido muchísimo, y producto de ese crecimiento nos hemos enfocado en 6 soluciones principalmente. Una es Integrated Business Planning, que es la de la que estamos hablando ahora, pero adicionalmente empezamos a trabajar con Transportation Management, que es la solución de transporte, con Extended Warehouse, que es la evolución de la solución de WM que existía en R3, para los que lo conocen. La solución de Yard Logistics, para lo que es manejo de patio, todo lo que es el patio externo de los centros de distribución, puertos y demás. Global Track and Trace, para lo que es seguimiento de, ya sea del transporte, como de procesos de compra, de ventas, etcétera, de fabricación incluso. Y Global Trade Services, para lo que es el aspecto, llamémoslo, legal del comercio exterior. Entonces, como en este caso nos enfocamos en lo que es IBP, estos son algunos casos donde estamos trabajando, o hemos trabajado, ya estamos en vivo con proyectos en IBP. Los que ven con banderita verde son casos de clientes que han contado públicamente ya su experiencia con IBP, con la herramienta y con nosotros. Y los que ven por esta zona de acá son 3 proyectos que estamos haciendo en etapa de prueba de concepto para que el cliente vea las potencialidades que puede tener la herramienta. Y el resto son proyectos en diferentes grados de madurez, algunos ya en vivo y otros en proceso de salir en vivo. Calculo que de acá a agosto la mayoría ya van a estar en funcionamiento en forma operativa. Desde el punto de vista metodológico, que para poder llevar adelante un proyecto con este grado de intensidad, como hablábamos antes, de 8 semanas, es realmente muy intenso, hay que estar muy encima del proyecto. Nosotros utilizamos una variación de la metodología Activate de SAP, que la llamamos MSP Double Loop. En términos generales no es muy diferente a las metodologías ágiles. La idea es que uno arranca con una primera fase de preparación, donde en esa fase de preparación ya tenemos que tener el sistema disponible, se configura un escenario base para la problemática a cubrir en el marco del proyecto, y a partir de ahí se da inicio a las fases de exploración y realización, en un continuo de tiempo donde, mientras estamos explorando la solución y se presenta el cómo el sistema opera al usuario, al mismo tiempo se van detectando los diferentes gaps y se van haciendo ajustes a la configuración según sea necesario. Y este ciclo se repite tantas veces como sea necesario a medida que vamos haciendo el proceso de mostramos lo que hay, hacemos los ajustes que vayan surgiendo, volvemos a mostrar con los ajustes, volvemos a ajustar, y así sucesivamente hasta que queda el producto final que el cliente esperaba. A partir de ahí ya se arranca un proceso más tradicional de despliegue, donde ya viene la capacitación, las pruebas integrales finales, el deploy del producto ya en producción, y después ya la salida en vivo y su soporte postproductivo, que eso, si se quiere, como es tradicional en casi todos los proyectos. Esta metodología también, el efecto secundario positivo que tiene, que es una metodología muy apta para procesos que se ejecuten 100% remotos, donde toda la interacción es vía videoconferencias y demás, porque en definitiva uno no está hablando en una teleconferencia, una pantalla negra sin ver nada. Ya del momento cero, desde el primer instante donde un usuario tiene en contacto con el equipo de proyecto, desde ese primer instante ya empieza a ver la herramienta y empieza a ver cómo funciona. Eso también tiene una consecuencia muy interesante desde el punto de vista de requerimientos de capacitación, pues como el usuario ya del día cero empieza a tener contacto con la herramienta, el proceso de capacitación es mucho más ágil y más corto. En términos generales, para repasar las diferentes etapas, que es lo que se hace, en la etapa de preparación, como decíamos antes, se organiza el cronograma de proyecto, se disponibiliza el entorno de IBP, que ya tiene que estar disponible para empezar a configurarlo, y de ahí sale el cronograma de proyecto, se arman las presentaciones de kickoff y demás. En la etapa de exploración es el paso 1 de este ciclo continuo de mostrar cómo el sistema resuelve las cosas y levantar los gaps o diferencias, al mismo tiempo que se va ejecutando la etapa de realización, donde esas diferencias se ajustan, se configuran, se vuelve a la exploración para volver a mostrar y volver a ajustar, y a partir de ahí hasta que se termina con el producto final,
dando cierre a esta etapa con la prueba unitaria formal. Y a partir de ahí arranca la fase de despliegue, donde se hacen las capacitaciones usuario clave y finales, se hacen las pruebas integrales, se cargan los datos iniciales, y a partir de ahí se hace la salida en vivo para después pasar a la etapa de soporte, donde se va a dar soporte a la solución. Y un aspecto no menor en este proceso, sobre todo en estos proyectos rápidos, es la capacitación. Cómo es que los usuarios, los equipos se van tomando propiedades del producto. Dado que desde el momento 1 el usuario empieza a tener conocimiento de la herramienta, es decir, porque no es que me cuenta cosas que las escribimos en un Word, le comparto un Word para que él interprete, que a ver si lo que él me dijo está escrito en el Word, sino que directamente va viendo la herramienta al día 1. Acá la construcción del documento va en paralelo junto con la configuración y construcción de la herramienta. Entonces, ya del día 1 el usuario empieza a tener contacto con la herramienta, con lo cual buena parte del conocimiento necesario operativo de la herramienta lo empieza a capturar al momento 0. Así a lo largo del proyecto, hasta llegar a la etapa del deploy, donde efectivamente se hace una capacitación más tradicional, donde le mostramos los escenarios, cómo se opera exactamente, y este mismo usuario clave es quien va a ir transmitiendo a los usuarios finales su conocimiento, y de esa manera va a ir creciendo también su nivel de conocimiento, porque por lo general cuando uno se hace propio el conocimiento y lo transmite, no solo está enseñándole a otros, sino también está reforzando el conocimiento propio. Y durante el proceso de soporte después del Go Live, es donde ese usuario clave termina de capturar su nivel de conocimiento a partir ya del uso en la realidad de la herramienta. Entonces, este proceso acelera bastante fuerte y asegura un buen resultado desde el punto de vista de capacitación.